Los últimos datos de la encuesta Criteria señalan que el 70% de los chilenos prefiere tener seguridad sobre libertad. ¿Existe más o existen más delitos que antes? Lo analizamos con Juan Enrique Suárez, gerente general de la Fiscalía Privada. Juan Enrique, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. A ver, lo primero lo decíamos en la presentación, estos datos que entregan la encuesta Criteria. El 70% de los chilenos prefiere la seguridad hoy día antes que la libertad. ¿Son excluyentes? Claro, porque uno mira el titular y preocupa inmediatamente y no se imagina reminiscencias del pasado en nuestro país que la seguridad era el primer objetivo con, obviamente, lo que conlleva de efectos de las libertades. Sí, bueno, es un fenómeno que se está dando bien importante hoy día. Los que tienen que estar en libertad no lo están y los que tienen que estar tras las rejas andan sueltos, en definitiva. Efectivamente, el primer semestre de este año los delitos han aumentado de manera importante respecto al primer semestre del año pasado. No así los últimos 10 años que han venido constantemente a la baja, en algunos años marginalmente. Pero lo que es preocupante hoy día no es el aumento o disminución de los delitos, es la composición que hay al interior de los delitos. No es la cantidad, es la, entre comillas, la calidad o lo cualitativo. O la mala calidad. Exacto, por eso digo la calidad, pero yendo hacia abajo. Exactamente, porque hace 10 años atrás, aproximadamente de los delitos de mayor connotación social, un 19% eran delitos violentos. El resto eran delitos normales, como un hurto, que no había violencia. Hoy día esa cifra llega al 29, casi 30%, o sea, han subido casi más de 10 puntos porcentuales. Es decir, antes teníamos menos violencia en un total X de delitos y hoy día tenemos mucho más violencia. También, Juan Enrique, yo recuerdo un par de veces conversando aquí mismo con Daniel Johnson de Paz Ciudadana, por ejemplo, en los homicidios, no solamente el crecimiento de la cantidad de homicidios, que es brutal, sino también el tipo de homicidio, en que no hay conocido un culpable, porque aquí hay crimen organizado detrás, hay una premeditación del homicidio que era distinto a cómo se cometía ese mismo homicidio quizás hace 10, 15 años? Sí, bueno, ha cambiado todo. El delincuente se ha ido perfeccionando en términos generales. Los homicidios han aumentado. Tenemos homicidios ahora muy asociados a temas de bandas criminales. Hemos importado delincuencia. ¿Bandas extranjeras? Bandas extranjeras que provienen de Venezuela, de Colombia, países de la región, de México, donde en definitiva ellos llegan a nuestro país. Generalmente cuando estas bandas de crimen organizado se instalan, ejercen mucho la violencia, de tal manera de, en definitiva, tener un sello, no se metan con nosotros, marcar territorio efectivamente, y por lo tanto los homicidios han aumentado ya de manera importante en los últimos años y en particular en el último año y medio, 2 años. ¿Y el tipo de homicidio también? Y el tipo de homicidio. Sicariato, Secuestro. Cuestiones que, claro, en Chile eran muy poco usuales, sobre todo el sicariato. Exactamente. Hoy día esas son las técnicas que estamos importando, lo que están haciendo ellos, y en definitiva terminan las personas muertas, pero antes han sido secuestradas, han sido maltratadas, torturadas, etcétera, justamente para infundir temor en las bandas rivales o en los territorios que ellos quieren marcar. ¿Y cómo ven ustedes dentro de este? Después entramos en otros detalles, lamentablemente, porque los números son malos por donde se les mire. ¿Cómo ven ustedes la disposición que ha tenido la autoridad respecto a esto? Lo hemos visto en el presupuesto 2023 que hay un capítulo especial de crecimiento en cuanto a las inversiones en Carabineros, en la Policía de Investigaciones. ¿Cómo ven ustedes la reacción de la autoridad de este gobierno frente al mayor flagelo hoy día por lejos, a cualquier ciudadano que tú le preguntes, delincuencia, seguridad? Sí, yo lo he estado sosteniendo. Nosotros como Fiscalía Privada hemos hecho varios estudios ya hace un buen tiempo y lo que vemos es una falta de política de Estado en términos de cómo combatir la delincuencia. El delito tiene 2 etapas. Antes del delito, y ahí lo que tenemos que hacer es prevención, y después del delito, que lo que tenemos que hacer es investigar para determinar quién fue la persona que cometió el delito. ¿En la prevención estamos fallando? Lo que pasa es que no hay una consistencia en el tiempo de dónde se están invirtiendo los recursos. Cuando los delitos aumentan, evidentemente estamos fallando en la prevención. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Poner los recursos en investigar para dar con la identidad de los responsables y después llevarlos a tribunales. Pero fíjate un dato, Andrés, re importante. Por ejemplo, los robos, que es el principal delito que genera la sensación de temor. Los robos, hace 5 años atrás, de cada 100 robos, solamente teníamos el porcentaje de imputados conocidos, que conocíamos quién fue el que cometió este delito, un 11%. Hoy día,
año 2022, al primer semestre, esa cifra pasó al 8%. Es De decir, cada 100 robos, 8 sabemos... antes sabíamos 11, hoy día conocemos 8. Si antes era pésimo, Hoy día ya es... más pésimo, por decirlo Ya. de manera coloquial, para que se entienda en la casa. Pero peor aún, porque ahí falla la prevención, peor aún son los resultados. ¿Ya? ¿En qué terminan estas causas? En las causas con imputado desconocido, es decir, no sabemos quién fue, en un 97%, cifra que se ha mantenido pareja en los últimos 5 años, en un 97% terminan en el denominado archivo provisional. Es decir, adentro un cajón. No se pudo determinar la identidad del imputado. Es decir, para que se entienda bien en la casa, el delincuente hoy día sale con un 90% y más de probabilidades de tener éxito en cometer un robo porque no lo van a encontrar. Juan Enrique, ¿dónde está el problema? ¿En la ley? ¿En el accionar de las autoridades? ¿Dónde? ¿O es multifactorial? Aquí en diferentes eslabones de toda esta cadena hay problemas o hay en un lugar... No. Claro, aquí no hay una bala de plata, ni en esto ni en otros temas, pero ¿dónde ustedes Vamos desgranando un poco el choclo. Primero, no está en la ley ni en las penas, porque las penas son suficientemente altas. El problema es que no tenemos a quién aplicárselas porque tenemos solamente un 10% de personas que logramos identificar. Por lo tanto, las penas yo no las tocaría. ¿Qué es lo que falta? Falta el trabajo investigativo, probablemente más fiscales, más personal de las policías que se dedique a la investigación. Y hay un elemento que para nosotros es súper importante, la inmediatez en la investigación. Yo siempre doy un ejemplo a la gente que me conoce. Un amigo mío, meses atrás, le robaron sus motos. ¿Ya? Hizo la denuncia correspondiente, 2 días después empezó a marcarle el GPS donde estaban ubicadas las motos. Él fue a donde estaban ubicadas las motos, no voy a dar comunas para no estigmatizar a nadie. Fue, Pero se sabía paró, perfectamente dónde estaba. las vio, las motos, dentro del antejardín de un domicilio. Empezó a llamar a las policías, no había flagrancia, no podían entrar. En la fiscalía no se le había asignado el caso aún a un fiscal. Cuando finalmente el caso estaba asignado, cuando se logró dar la instrucción, ya habían pasado más de 10 O días. sea, las motos ya estaban reducidas. Las motos no estaban. Entonces, ¿cómo hacemos para que las víctimas, que muchas veces tienen antecedentes que aportar, sean escuchadas de manera rápida? Esos antecedentes que aporten tienen que ser tomados en consideración de manera inmediata. De esa forma vamos a poder encontrar, a lo mejor el porcentaje no va a ser altísimo, pero vamos a poder encontrar delincuentes que hoy día no estamos encontrando. Entonces, cuando un mes después, recién, se hacen diligencias, etcétera, la verdad es que estas cosas no funcionan. Pero un tema de cantidad de personal, tú mencionabas la cantidad de fiscales. El otro día también conversando con Daniel Johnson, le hablaba 1.800 causas por cada fiscal en nuestro al país, año. más o menos. Sí. 1.800 en promedio. Sí, O sea, en promedio estamos hablando de 1.400.000 delitos al año. es un tema de número de fiscales, de número de personal, de técnica investigativa, ¿de dónde? A ver, siempre los problemas no son originados por Claro. una sola causa. Probablemente faltan fiscales, efectivamente, cuando se diseñó el Ministerio Público, cuando se diseñó la reforma procesal penal, por allá por el año 98, 99, se habló de una carga de trabajo, un estudio que hizo la Católica Valparaíso, una carga de trabajo máxima para un fiscal de 1.250 causas. Hoy día estamos cerca de las 2.000, o sea, casi al doble. Sí. Por lo tanto, tenemos un problema. Se han metido nuevas leyes especiales y seguimos con la misma dotación de fiscales. Y por otro lado, claramente hay un tema de gestión, porque no es solamente meter más personas a investigar, hay un tema de gestión, hay un tema de procesos de trabajo que yo creo que es importante mejorar, hay un tema de inmediatez en el flujo de información con la víctima cuando quiere aportar antecedentes. Cuando una víctima sabe dónde está lo que le robaron o tiene algún conocimiento, ¿a quién le reporta? La policía tiene que comunicarse con un fiscal, la causa no ha llegado todavía a la fiscalía porque no es un proceso inmediato, instantáneo. Entonces, hay mucho que mejorar en orden a la gestión. Justamente hoy día estábamos viendo la información hace un rato del presidente Boric que envía su candidato para fiscal nacional, José Morales. El candidato tiene que ser corroborado, tiene que ser confirmado por el Congreso, 2/3, 34 de los 50 senadores tienen que confirmar este nombre. Ese quizás es la principal labor que tiene hoy día el fiscal nacional, estos temas que estamos hablando. ¿Y cómo evalúas también la gestión de Jorge Abot en esto? Yo creo que en términos muy generales, sin entrar a evaluar la gestión ni de Jorge Abot ni la que va a tener el fiscal Morales, yo creo que el Ministerio Público está al debe, sobre todo con los delitos contra la propiedad. Estamos hablando de robo, este tipo de delitos donde hay muy pocos imputados conocidos. En el resto de los delitos donde hay un imputado conocido, el Ministerio Público actúa bien, tiene la evidencia, tiene sentencias condenatorias definitivas en buenos porcentajes, pero los delitos contra la propiedad, que son los que en definitiva generan esta sensación de temor de la gente. Si la gente no está temerosa de salir en la calle y que la maten, sí
producto de un robo la matan. Por lo tanto, en realidad está temerosa del robo. Me van a robar mi auto, me van a hacer una encerrona, me van a robar mis pertenencias, van a entrar a mi domicilio con mis niños. La gente tiene ese temor. Y ahí es donde hay una falla, ahí es donde hay una deuda Es que tú ponías, histórica. por ejemplo, el ejemplo de tu amigo, el caso de las motos, por ejemplo. Y uno ve los números de la tasa de denuncia. ¿Cómo ha caído en el último tiempo? Que la gente está denunciando menos y ahí el sistema queda ciego al final. Creo que había caído la tasa cerca de un 7% de acuerdo a la última edición de victimización. Sí. O sea, se está cayendo y la gente está denunciando menos. Cerca del, si no me equivoco, el 52,8% del total de delitos se denunciaban. Estamos en un problema grande. Sí, efectivamente, ese 58% es en la encuesta que hizo la Cámara Nacional la Cámara Nacional de Comercio para víctimas comercios, pero si uno revisa las cifras de la NUS, revisa otras cifras de Paz Ciudadana, en términos muy globales, estamos hablando de que 1 de cada 3 víctimas denuncia. 1 de cada 3. Estamos hablando de una cifra negra gigantesca. Esa falta de denuncia hace que no tengamos información, que es súper relevante para las políticas de prevención, de dónde se están cometiendo los delitos, a qué horas se están cometiendo, etcétera, para poder poner dispositivos de policiales que puedan resguardar a la ciudadanía. Por lo tanto, el llamado acá importante en este medio de comunicación es que las víctimas denuncien. Yo sé que es frustrante para una víctima denunciar y que no pase nada y que le llegue una carta donde su causa ha sido archivada y gracias por participar. Pero es importante que denuncien porque esa información va a hacer que ojalá en un corto plazo, mediano plazo, se generen mejores políticas de prevención. Ese tema de la denuncia, esta falta de confianza, explica un poco los números que también vimos en la encuesta de Paz Ciudadana de que la imagen de Carabineros, de la PDI, sube, no así la de la Fiscalía, no así Ministerio Público, no así la justicia en general. Sí, efectivamente, parte es eso. Nuestras instituciones policiales hoy día están saliendo más a la calle, están más atentas, etcétera. Y la gente muchas veces no entiende por qué ponen a disposición de un tribunal a un detenido, ese detenido queda en libertad. Es importante que la gente entienda, hablan de la puerta giratoria y por eso probablemente tienen una mala evaluación, pero también hay que entender que el trabajo tiene que ser mejor hecho. A veces las detenciones no están correctamente hechas y las personas quedan, por lo tanto, en libertad. Entonces hay que trabajar muchas cosas, sobre todo en la prevención. Pero yo diría lo más importante es, generar una comunicación fluida entre policías, fiscales y víctimas cuando tengan antecedentes que aportar, que eso yo creo que va a solucionar mucho el problema. Y lo otro, por supuesto, es que las personas aumenten los niveles de denuncia, aunque crean que en su caso particular no les va a contribuir en nada, porque sí va a contribuir a nivel país y eso les va a contribuir de vuelta a ellos. Juan Enrique, ¿cómo podemos entender, claro, todavía mencioné una encuesta, que es la Academ, no es más que una encuesta, pero se cruza el dato respecto a la percepción de la ciudadanía y también la aprobación de autoridades. Y uno ve que la preocupación número 1 es delincuencia, es seguridad, y las dos autoridades con mejor evaluación, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, la ministra del Interior, Carolina Toá, justamente las dos personas que están encargadas de seguridad. ¿Qué lectura se puede hacer de esa buena evaluación, teniendo en consideración que es el principal debe que ve la ciudadanía respecto al rol hoy día de la autoridad en la seguridad? Bueno, lo primero que las evaluaciones a los ministros subsecretarios son evaluaciones a la persona. Es muy difícil hacerle una evaluación a la gestión. Y desconozco cómo los evaluarán o qué habrán en el interior de cada persona, pero pueden tener una buena evaluación en términos de lo que creen que están haciendo. Pero en definitiva la ciudadanía ve que el Poder Judicial, la Fiscalía, no está haciendo bien su pega. Y probablemente porque la gente no entiende, la policía toma detenido a alguien y ese alguien sale en libertad al día siguiente. O toman detenido personas que tenían 20 delitos anteriores. Entonces, yo creo que ahí la ciudadanía, sin entender la complejidad del problema, claro, le echa la culpa probablemente al Ministerio Público, al Poder Judicial, a los jueces. El problema es más complejo, sin duda. Sí, tú lo mencionabas al inicio, porque de acuerdo a los números, hoy no hay más delitos que antes en Chile. El tema es la violencia que estamos viendo, esa percepción de temor que veíamos, cifras inéditas en la encuesta Paz Ciudadana, la más alta en 22 años desde que existe medición. Ese temor se ve más que la cantidad de delitos, es la violencia de los delitos. Sí, hay dos cosas que importantes que yo creo que hay que distinguir bien. Lo primero es que yo no me atrevería a decir que no hay más delitos que tiempo atrás. Lo que sí me atrevo a decir es que no se están denunciando como se denunciaban antes.
O sea, quizás la caída en la cantidad es porque hay una denuncia incluso menor O sea, respecto a hace 10, 20 años. Las estadísticas son sobre delitos denunciados. Ya. Si la gente no denuncia, es como que el delito no existe, pero el delito sí existe. Si estamos hablando de que 1 de cada 3 está denunciando, probablemente hay una buena cantidad de delitos que no se están denunciando. Pero esas mismas personas que son encuestadas en una encuesta de victimización sobre su sensación de temor, van a decir, tengo temor. Esa gente, claro, no denunció, pero claro que tiene temor. Eso explicaría, en definitiva, esta especie de dicotomía entre caen los delitos, pero aumenta la sensación de temor. No están cayendo los delitos necesariamente. Puede estar cayendo las denuncias respecto de hechos que son constitutivos de delito que simplemente la ciudadanía no denunció. Y esa ciudadanía que no denunció igual tiene temor. Claro. Juan Enrique Suárez, gerente general de la Fiscalía Privada, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.